Buenas noches, mis amados hermanos, amigos Conociendo la Verdad. Una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad con Harley Jiménez, como siempre, compartiendo una palabra, una reflexión de la palabra de Dios que siempre tiene algo para enseñarnos y para edificarnos. Y hoy quiero compartir un mensaje que yo siempre lo digo en los mensajes que comparto. Casi la mayoría de las veces digo de que cuando uno tiene la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, porque es una responsabilidad muy grande y un privilegio al mismo tiempo, uno, el Señor le despierta los sentidos espirituales. Y cuando hablo de eso es que uno está como atento siempre, como cuando dice la Biblia que Salomón, cuando escribió los proverbios, dice que comenzó como a mirar, a analizar la vida. Y comenzó, y el Espíritu Santo ahí lo inspiró, y ahí es donde saca todas esas enseñanzas, y entonces habla de la hormiga, habla del perezoso, habla de tantos ejemplos manifestados viéndolos en la vida. Y así es uno como cuando uno pues tiene, como les digo, esta oportunidad de predicar la palabra. Uno siempre está atento, ya sea cuando uno pasa su tiempo con el Señor en oración, cuando una situación que uno vive, una experiencia, una prueba, o cuando uno ve algo, el Señor inmediatamente, el Espíritu Santo a uno lo inquieta y enseguida le da como que esa luz, por decirlo así, o ese mensaje. Y así precisamente en estos días veía, viendo el estado de un amigo por WhatsApp. Tú sabes que ahí uno pone fotos, pone cosas ahí para compartir. Lo que se llama el estado de uno, como que en qué momento está o qué pasó, para recordar y para compartirlo. Vi en el estado de un amigo, vi que decía: Jesús también está detrás de cámara. Y me llamó la atención, y eso captó mi atención. Fue lo que el Espíritu Santo me captó, y es lo que quiero compartir con ustedes. Y es: Jesús también está detrás de cámara. Y cuando me quiero referir a esto, me quiero referir a que todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que la Biblia le llama principio de dolores, y yo, en mi opinión y mi interpretación, ya eso cada día va avanzando. O sea, es decir, ya ese principio de dolores, ya eso cada día está avanzando, porque las manifestaciones o las profecías que Jesús dijo en Mateo 24 y en otros libros de la palabra de Dios, ya se están manifestando y está pasando ya a otro tiempo prácticamente. Para mí, la verdad, no sé cómo puede faltar, pero para mí ya está pasando esa parte de principio de dolores. Amén. Lógicamente nadie sabe la hora ni la hora ni el día de la venida del Señor. Pero precisamente el Señor dice: cuando ustedes ven la lluvia, cuando ustedes ven las nubes, saben que va a llover. O sea, sentido común. Algo nos dice: va a pasar esto. Hay unas señales, hay algo que nos dicen que va a pasar. Y entonces, en ese orden de ideas, y meditando, y cuando el Señor me puso eso, ese es el mensaje: Jesús también está detrás de cámara. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que, como les decía, estamos viendo tiempos difíciles. Es que muchos de nosotros creemos que Dios no ve lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Eso pasa mucho en el creyente. Y es interesante porque, como digo, como estamos en tiempos difíciles, es interesante revisar nuestra vida. El Señor nos invita, comenzando por mí, porque el juicio comienza por casa. El Señor nos invita a revisar nuestra vida cada día y a preguntarnos de verdad: Señor, Señor, preguntarle. Yo lo he hecho varias veces: Señor, ¿yo soy salvo? Y el Señor contestará. Dice la palabra que pondrá paz en tu corazón. Lógicamente que nadie es merecedor de eso, porque la misma Biblia dice que el Señor dice en su palabra que aún el justo con dificultad se salva. Pero oye, yo creo que el Espíritu Santo vendrá y nos redarguirá y nos dirá, como cuando David le dijo: Señor, perdóname o muéstrame los pecados ocultos, lo que hay oculto. Ese tipo de oraciones, ese tipo de cosas, ese tipo de oraciones es la que debemos hacer para que el Señor nos examine. Porque siempre lo digo,
Sí, hay que buscar el pan diario, hay que trabajar, eso también es un mandato divino, pero no nos podemos olvidar de la vida espiritual y de que algún día vamos a partir de esta tierra y tenemos que estar a cuentas con Dios. Esto está cada día el mundo está más convulsionado, tantas cosas que pasan. El punto es lo más reciente, los tres terremotos, cuatro terremotos, creo que uno en Indonesia, en Latinoamérica, pues Colombia, Perú y Venezuela. O sea, algo tiene un mensaje claro está hablando Dios. Ahora, el punto es como le digo es eso. El punto es que Dios está hablando, pero que nos toca hacer nosotros como iglesia. Yo lo he dicho, número uno es predicar la palabra, todo lo que podamos predicar, seguir predicando la palabra y buscar a Dios. Primero buscar a Dios, estar en paz con Él. Y segundo, predicar su palabra. Y dentro de ese buscar a Dios es eso, examinarnos y revisar si estamos bien haciendo bien las cosas, tanto como que dice, firmando la película como detrás de cámara. Los detrás de cámara es cuando hacen una filmación, una película, llámese una novela, y entonces hay cosas que pasaron, ¿cierto? Y no se graban, quedaron detrás de cámara. ¿Ya ves? O cosas así, exactamente, que escenas que se grabaron, pero por errores o por algo, se quedaron ahí. Eso tiene otro nombre también. Pero ahí, así se llama. Y entonces ahí muestran a veces las películas, a veces algunas películas muestran detrás de cámara y muestran los errores para uno reírse porque pasan situaciones y eso. Pero en el caso de nosotros, en el caso con el Señor, es que el Señor lo está viendo todo. Y fíjese la palabra de Dios lo que dice. Voy a comenzar con una palabra que nosotros todos conocemos. Bueno, si alguien me está viendo, alguien nuevo, pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. En Gálatas 6:7 dice el Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero fíjese lo que dice. Leí Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 10. Y fíjese lo que dice, así que tengamos oportunidad, o sea, cuando el Señor dice así que según tengamos oportunidad, es decir, en cualquier parte donde nos encontremos, hagamos el bien. Porque nosotros tendemos a hacer el bien solamente en ciertos lugares. O nos mostramos como santos o como religiosos o no sé qué, que eso era lo que tenían los fariseos, pero por detrás hacíamos ciertas cosas y creían que Dios no lo estaba viendo. Por eso fue que cuando Jesús, dicen los estudiosos, lanza esa frase que muchos usamos, del que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esa frase la lanzó Jesucristo, la dijo Jesucristo, precisamente porque él sabía los que iban a apedrear a la mujer, sabía todo lo que hacían por detrás de cámara, todo lo que hacían en el oculto. Aparentaban con su ropa, se daban golpes de pecho, como muchos dicen, pero por detrás hacían cosas malas y creían que no. Yo siempre le llamo a eso cuando se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta del cuarto, ahí es donde verdaderamente mostramos quiénes somos, dicen. Así como dicen que cuando uno muestra, cuando está enojado, quién es, ¿cierto? Dicen los psicólogos. Asimismo también, cuando nosotros estamos solos en nuestro cuarto, ahí mostramos quiénes somos de verdad. Ahí, si vemos cosas que no agradan a Dios, si viene pensamiento, si maquinamos mal, o cuando nadie nos está viendo. O frases o cosas con doble intención. Ahí somos verdaderamente, ahí está Dios mirándonos a nosotros. Y fíjese que en Mateo capítulo 7, versículo 23, también un pasaje bien conocido por nosotros, capítulo 7, 21 al 23, dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús le dice a hombres y personas que estaban en una iglesia echando fuera demonios, haciendo milagros y siendo usados por el Señor? Pero Jesús le dice: nunca los conocí,
hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús sabía que estaban haciendo por detrás, porque aparentaban supuestamente una cosa delante de la gente y por detrás de cámara hacían otra cosa, y eso es lo que veía Jesús, lo que vio Jesús y lo que va a ver Jesús, porque eso está hablando en el futuro, y lo que ve Jesús todavía, tanto en el presente como en el futuro, porque en el futuro es que va a decir: no te conozco, tú eras un hacedor de maldad, aparentabas una cosa pero eras otra. Por eso es que el Señor lo dice claramente, que seamos frío o caliente, pero que no seamos tibios. Lo dice claramente. Y cierro este mensaje, mis amados hermanos, con 2 Samuel. Este es un pasaje que yo leyéndolo me impactó muchísimo. Es el pasaje de Betsabé. Y aquí, pero hay muchas historias de la palabra del Señor donde nosotros podemos ver que pareciera que Dios no estuviera viendo. El Señor deja, como que dice, correr el agua para ver hasta qué punto llegamos. Ya, pero Dios estaba viéndolo todo. Y eso se nos olvida a nosotros mucho, que Dios nos está viendo. Ahora, no se trata de vivir con el temor de que Dios me está viendo y me va a fusilar. Eso no es la intención. La intención es que corrijamos lo que está mal. Que corrijamos, que nos sincericemos con Dios, que seamos transparentes delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios, más que religiones, más que tantas cosas que se ha inventado el hombre y tantas cosas, Dios lo que quiere es un corazón sincero. Y cuando habla de un corazón sincero, arrepentirse de sus pecados y ser sincero delante de Él. Y que cada día ese corazón y esa persona, ese creyente, se esfuerce todos los días por agradarle, por decirle: Dios, ayúdame a morir a mi pecado. Ayúdame a morir a esto que sé que no te agrada, que sé que ya me lo has dicho y que no te agrada. Ayúdame a este pensamiento, a eso, a esta envidia, a este rencor. Ayúdame a perdonar. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y cierro con esta hermosa historia. En Samuel, que todos conocemos esta historia, David con Betsabé. David comienza en 2 Samuel capítulo 11, David y Betsabé. Ustedes pueden leer toda la historia ahí en su casa. Lo invito a que la lean. Y bueno, ya muchos conocemos aquí, al menos que usted sea nuevo, más o menos pero sé que de pronto la he escuchado de pronto en una película que la vio en la Semana Mayor, Semana Santa, no sé. Pero un resumen es que, bueno, David, ustedes saben, era el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, ve lo que no tenía que ver y está en el lugar donde no tenía que estar, manda a llamar a esa mujer, se acuesta con ella, la embaraza, ella está casada con Urías, Eteo. Y bueno, como quedó embarazada, él quería quedar bien delante de los demás, como nos pasa mucho a nosotros, que queremos aparentar y aparentar. Y al Señor no aparentamos. El Señor está tanto en la película como detrás de cámara. En las dos está el Señor viendo todo. Entonces el Señor dice su palabra que David, comenzó a hacer toda su maquinación, toda su maldad. Se acostó con Betsabé. Después todo lo que hizo, puso a Urías Eteo delante para que lo mataran. Fíjese eso, el hombre conforme al corazón de Dios. Mire toda la maquinación, la maldad, lo puso delante para que lo mataran. Todo lo que lo maquinó él. Y listo, y efectivamente mataron a Urías Eteo. Y él pensó que todo había quedado ahí y que todo había quedado sano, que todo había quedado bien. Ya no, nadie me vio, sigo siendo el rey y todo tranquilo, ya, nadie me está viendo. Pero me llama la atención y el Señor me traía esta palabra cuando meditaba en esta palabra que le iba a compartir a ustedes, mis amados hermanos. Y dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Es decir, ya pasó todo. Cuando Betsabé pasa el luto de su esposo, que era Urías Eteo, a quien mató David, dice que David envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tremendo, ¿eh? Es decir, Dios estaba detrás de cámara. Dios estaba viendo todo. Lo estaba viendo todo. Él pensó o pensamos que no. Por eso lo comencé con: Dios no puede ser burlado. Así que la invitación hoy es que, más que cogerle miedo a Dios, que no se trata de eso, es que nos sincericemos con el Señor. Nos sincericemos con el Señor. Es tiempo, creo, de buscar de Dios
Pero ese buscar tiene que ser sincero, tiene que ser, Dios, ayúdame. Porque una de las cosas que yo estoy viendo que cada día pasa es que mucha gente joven muere y a la gente a veces, que, o sea, yo no sé, antes no pasaba mucho eso, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero antes yo no, desde que el Señor me dio la vida, yo he analizo, yo nunca, ¿sabes? Nunca se veían esas muertes como ahora, ¿verdad? De gente joven. Yo digo que a raíz también de todo esto que está, de todo lo que se está cumpliendo en la palabra del Señor. Pero yo no veía, o sea, que la gente duraba hasta años, la gente duraba años. O sea, bueno, pueden haber otras cosas como la comida, que sabemos que tiene muchos químicos ahora, es verdad, antes se comía más sano, eso es muy cierto. Pero aún así, pienso que no sé, que así como dice la palabra, que los días se están acortando, y cuando la Biblia dice que los días se están acortando, es que usted abre los ojos y cierra y hace una espabila y ya es de noche. Yo meditaba que también es como que, o sea, ya los días se han acortado, o sea, hasta para la vida, ya en cualquier momento, ya antes de pronto uno vivía años, pero ya ahora no, ya en cualquier momento definitivamente ya es una realidad de que veía la noticia ahorita en Colombia de que se murió y esto pasando mucho, ¿no? Mucha gente se muere de paro cardíaco, gente joven, 40 años. 42 años tenía el muchacho, jovencito, una vida por delante, todavía, pero murió 42 años. Y así uno escucha todos los días, no, se murió jovencito de 15, muerto. Pero siempre lo digo, el punto no es morir, el punto es cómo morimos, por decirlo así, en el sentido de si morimos con el Señor. Porque morir nos va a tocar a todos, eso es una ley indiscutible. Pero el punto es si morimos con Cristo o no morimos con Cristo. Ahí está el detalle, ahí está el meollo, ahí está como lo más importante, porque morir va a tocar. Pero el punto es si nos vamos con el Señor, y ese es el llamado. Y si estamos siendo creyentes, es ser sinceros con el Señor, es vivir una vida que agrade al Señor, mis amados hermanos, porque lo acabamos de leer. David hizo todo lo que hizo, después se lo confirmó porque precisamente Jehová lo vio todo y se lo mandó a confirmar con Natán, para que se diera cuenta que como que él pensaba que había engañado a Dios. Y a Dios nadie lo engaña. Dios está viendo cada cosa. En Job dice la palabra que Él conoce los caminos del hombre. Entonces, el llamado, mis amados hermanos, es que Jesús está detrás de cámara. Jesús está viendo todo. Es tiempo de reflexionar y de ponernos a cuenta con Dios, tanto como iglesia, tanto como no creyentes. Preguntémonos, Señor, ¿yo soy salvo? Claro que sí. Porque mire que el que esté caiga no. Mire que el que esté fuerte no caiga. Señor, muéstrame. Creo que eso, pienso que más que de pronto no estar seguro es más humildad, ¿no? Creo que habla más de humildad, de que yo no soy nada y quién sabe que que pronto tengo algo por ahí que yo no creo, que yo no sé, pero el Señor sí lo sabe y el Señor tiene que, pues me ayudará para arreglar eso e irme en paz con Él. No sé, o también de pronto tienes una relación o algo, un conflicto con alguien de hace años y no has perdonado, no sé, el Señor mostrará con cada uno de nosotros, pero es tiempo de buscar de Dios. Y no nos confiemos de que porque estemos yendo a una iglesia, porque nos congreguemos, no, es diario, es decirle a Dios cada día, límpiame, purifícame con hisopo. David, el rey David, escribió los salmos y fíjese con todo lo que hizo. No nos confiemos, tenemos que ser sinceros y buscar de Dios. Hagamos una corta oración. Señor, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias porque siempre nos hablas. Señor, examina nuestro corazón y dime, Padre, si yo soy salvo. Señor, pon en mi corazón, si yo llegase a partir de esta tierra, Señor, ¿me iría contigo? ¿O, Señor, tengo algo que arreglar? Oro para que tu Espíritu Santo me muestre si debo arreglar algo, Dios. Si hay algo en mi corazón oculto que yo no sé, Señor, o si estoy haciendo cosas que, Señor, aparentemente delante de mis ojos parecen bien, pero delante de ti no te agrada. Guárdame, Señor, por favor. Guárdame de que me llames cuando esté delante de ti, hacedor de maldad. Guárdame de eso, Señor. Y más bien quiero escuchar, fiel siervo, fiel, entra al reposo de tu Señor.
Esas son las palabras que me gustaría escuchar. Y para eso te pido que me ayudes aquí, Señor, en este momento, en esta tierra, porque aquí es donde decido dónde quiero pasar mi eternidad. Y Señor, quiero pasarla contigo. Quiero, Señor, responder a ese sacrificio que hiciste en la cruz. Ayúdame, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Este es su programa Conociendo la Verdad. Trato de no extenderme, la verdad, pero increíble, el tiempo pasa. Si quieres dejarme un comentario, si quieres dejarme una oración, déjamela allí, por favor. Yo estaré orando siempre por ti. Y sí, estaré orando por ustedes. Y cualquier cosa, que comentario o algo, me lo dejan allí. Si este mensaje se te viene alguien a la mente para compartirlo, compártelo con un familiar, con un amigo. Y bueno, que sea el Señor traspasando fronteras y que sea el Señor tocando corazones. Pero insisto, es tiempo de buscar de Dios. Y ese buscar no es solamente de ir a una iglesia, es tiempo de buscar de Dios de corazón. No sabemos, porque acuérdense, Jesús está detrás de cámara. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima, nos vemos.